Y miren, a propósito de la investigación periodística de la portada del periódico y el caso de Papayita, hay que hablar de salud mental en México. Es muy importante. La salud física, yo creo que es vital ir a hacernos siempre una revisión, un examen de rutina por lo menos 2 veces al año. Pero no hay que descuidar nuestra salud mental, porque la salud mental en México sigue siendo un tema urgente y a la vez lleno de tabúes. Aunque cada vez más personas hablan abiertamente, por ejemplo, de ansiedad, depresión o estrés, el acceso a la atención psicológica y psiquiátrica aún es limitado. Pocos especialistas, altos costos y estigmas sociales frenan la búsqueda de ayuda. Para entender más este tema, esta tarde también vamos a recibir aquí en las instalaciones de la Universidad Intercontinental, aquí en Conexión Índigo Noticias, a Salomé López Guillén, de Medical Manager de ADECO México. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias por venir a la WIC y por participar en la sección salud aquí de Conexión Índigo. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy satisfecha de que tengan estos espacios, sobre todo para hablar de temas tan importantes y relevantes hoy en día, ¿no? Salud mental. Yo creo que el asunto recrudeció a raíz de la pandemia, ¿correcto? Correcto. Luego la gente empezó a reincorporarse al trabajo, quien lo mantuvo, porque obviamente mucha gente la despidieron. Así es. Y entonces empezó a venir muchos casos de ansiedad, depresión, estrés y lo más extremo, gente que se quitaba incluso la vida porque se veía desesperada por cuestiones de depresión laboral. ¿Qué tanto esto ha aumentado y cuál es el panorama en México, doctora? Muy lamentablemente hoy día esto va encareciendo y va creciendo más bien el tema, porque cifras dramáticas hablan del 75% de los trabajadores en México presentan temas de estrés. ¿75%? 75% de los trabajadores en algún momento lo vamos a presentar. Y hay que diferenciar entre el estrés agudo y el estrés crónico, porque habrá gente que diga, no, yo nunca he tenido estrés, pero en realidad todos en algún momento de nuestra vida vamos a experimentar el tema de estrés agudo. ¿Es cierto que hasta determinado momento, doctora, el estrés es necesario porque nos ayuda a tener una reacción a cualquier situación? Por supuesto, el estrés es normal cuando te ayuda para reaccionar ante una emergencia o un tema de sobrevivencia. Eso es normal. ¿Cuándo lo consideramos como un traumatismo agudo? Bueno, cuando esto ya te genera ciertas dificultades mentales que te exacerban, obviamente, el estado emocional relativamente normal, ¿no? Esto es, después de 4 semanas tú tienes pensamientos donde te generan agitación, depresión, sentido de seguimiento, ¿no? Entonces, cuando ya toda esta parte mental transgrede la parte de estabilidad emocional, es cuando se consideran, y los estudiosos de esto dicen que a partir de las 4 semanas ya se considera un traumatismo agudo. Yo creo que hasta culpa. Habrá gente que me despidieron, fue mi culpa. No fui productivo, no pasó algo, no llegamos a la producción necesaria en la empresa, es mi culpa. Y esto empieza a tener la persona, el trabajador, una carga importante que le deja, y más bien, no le permite hacer cosas. Que básicamente, recordemos que la OMS describe justamente el tema de salud mental como el equilibrio donde un individuo se encuentra consciente de sus capacidades y es capaz de responder de manera satisfactoria al estrés o a cualquier situación que se le presente en el día a día, ¿no? O sea, yo entiendo que hay diferentes personas, tenemos diferentes temperamentos, hay gente que aguanta más la vara, otros no, la presión de un trabajo. Hay gente que somos el país que más trabaja a nivel mundial, o entre los 5 que más trabaja a nivel mundial. Y eso que ya se está discutiendo, disminuir las horas laborales, bueno, Correcto. Se va a empezar a discutir en el Congreso, disminuir el número de horas laborales. ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿Cómo podemos lanzar la señal de alerta de que podemos estar padeciendo uno de estos problemas de salud mental cuando estamos en el trabajo? Básicamente lo primero es el agotamiento, ¿no? El que tú puedas obviamente sentirte todo el tiempo, porque hay que diferenciar entre un estrés y cuando ya tenemos síndrome de burnout, que ese es otro tema que bueno, sería otro tema a tratar en otro momento. Pero lo más importante justamente es el tema de estar totalmente cansado, no estar consciente y atento a tus actividades, tener justamente la parte de dolor de cabeza, colitis. A veces dice, cada rato me enfermo del estómago y lo pones como algo normal. O sea, empezamos a normalizar los Sí, empezamos a normalizar los síntomas. Y eso no está bien. No es correcto porque te puede dar dolor de cabeza, colitis, diarrea, ¿no? Y entonces uno dice, algo comí.
pero en realidad son síntomas iniciales que puedes tener, seguramente un tema de estrés que no estás manejando de manera adecuada y que tu cuerpo está reaccionando. ¿Qué debemos hacer? Sabemos que en nuestro país, no recuerdo si fue en el 2018, 2019, se aprobó una norma en nuestro país donde las empresas tienen que atender estas problemáticas de los trabajadores mexicanos, para que la empresa se acerque y diga, a ver, ¿qué te está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Te apoyamos, te ayudamos de esta manera, te damos, atendemos tu problemática. ¿Qué se debe de hacer? Porque no todas aplican esta norma. Y a veces lo dejamos pasar y entonces empezamos a manifestar estos síntomas y se empieza a manifestar más grave, ¿no? Claro. Miren, sí, fue en el 2018, justamente es la norma 035, que es de factores psicosociales y que nos pide justamente hacer un diagnóstico inicial en las empresas. Y este diagnóstico inicial justamente es para conocer varios indicadores de carga de trabajo, por ejemplo, ¿no? El tema del clima laboral. Sin embargo, como bien comentas, no todas las empresas tienen o han aplicado dicha norma. Pero finalmente podemos tener y acercarnos a expertos en materia para poder tener un diagnóstico en las empresas que nos permita estabilizar, primero, en dónde se encuentran nuestros colaboradores. Porque recordemos, y bien lo comentabas, cuando te duele el estómago, cuando te duele la rodilla, pues ya sabes, vas con el médico y lo declaras que te duele. Pero hablar de temas emocionales es un tema más delicado y hasta cierto punto no tan fácil, porque no tan fácil llegas y dices me siento deprimido, porque a veces ni tú mismo identificas que estás deprimido. ¿Sigue siendo un tema tabú? O sea, las personas generalmente ocultan sus emociones, sobre todo cuando se trata de un problema que va más allá. ¿A quién le digo? ¿A quién le comento? Claro. Generalmente uno se acerca al amigo o a la pareja, ¿no? Claro. Pero no siempre es la mejor recomendación. Sí te dan un apapacho, pero no resuelve el problema. Correcto. Cada vez menos diría yo que es un tema de tabú, sin embargo, también es una realidad cultural, porque nos han educado a no hablar de nuestras emociones, a no decir que si en el trabajo dices que te sientes deprimido, probablemente puedan decir, híjole, pues ya no va a ser productivo y entonces hay que ver cómo lo reemplazamos, ¿no? Y los compañeros te empiezan a hacer bullying, ahí viene el chillón, el que se queja de todo, y no va por ahí, y no va por ahí. Se necesita también una sociedad más sensible, doctora. Yo diría empatía bilateral. Sí. Hablamos mucho de empatía y la verdad es que ya a mí me encanta porque la gente, todo el mundo tiene el vocabulario hoy día, seamos empáticos. Pero para generar una empatía tiene que ser de ambas vías y tenemos que aprender a escuchar y ser escuchados, sin juzgar. Básicamente eso es la empatía, porque no necesariamente quiere decir que yo tenga que vivir lo que la otra persona, pero quiere decir que entiendo lo que está viviendo y lo respeto, ¿no? Entonces, esta empatía nos debemos como comunidad volver hacia ella para poder determinar ciertos espacios seguros. Pero los espacios seguros no solamente son en un tema de poner condiciones donde no vayas a tener un accidente, sino donde tú puedas hablar libremente, sin temas, a sentirte juzgado, sin sentirte estereotipado, ¿no? Sin que la gente te señale. Y claramente es un tema cultural, necesitamos trabajar sí de manera individual porque también la parte de salud mental y hay que empezar por eso reconociéndonos, ¿no? Para poder trabajar en ella. Pero también es un trabajo colectivo. Pero es un trabajo colectivo. Sí, definitivamente. Ya prácticamente estamos por cerrar este primer bloque de noticias y cerrar también lo que sería esta sección de salud. Y aprovechando que estamos en la Universidad Intercontinental, doctora, en la Semana de Comunicación, y aquí hay varios chavos, ¿qué recomendación les puede dar sabiendo que se van a enfrentar a un mundo laboral pues muy demandante, ¿no? Muy exigente, y muchos pueden llegar a padecer incluso este estrés laboral? ¿Qué recomendación les daría? Pues la primera recomendación es reconocerte como individuo capaz, reconocer tus capacidades. Todos somos capaces de hacer algo extraordinariamente bien. Y luego reconocer tus limitantes, porque esa es la parte fundamental. Queremos competir a veces en lugares donde nuestras capacidades no nos lo permiten. Y finalmente no quiere decir que no lo vas a hacer, pero no lo vas a hacer extraordinariamente bien. Y creo que esa es la parte fundamental, aplaudir en que eres bueno. No necesitas ser extraordinario en todo, necesitas ser extraordinario en una cosa. Sí, por supuesto, y necesariamente estar recibiendo la aprobación de todo mundo, que luego estamos esperando que todo el mundo apruebe lo que hagamos para sentirnos bien, y no va por ahí. Y ahí va la otra, no la dijo la doctora, pero siempre hay que acercarse a un especialista. Doctora, muchísimas gracias por haber conectado el día de hoy desde la Universidad Intercontinental, aquí en Conexión Índigo Noticias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.